incluso cuando va y le hace frente, le dice: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo ante ti en el nombre del Señor, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y entonces vemos la segunda parte, la identidad de David en Cristo. Si yo desconozco el poder de Dios, le tendré miedo al poder del diablo. Cuando yo sé quién es Dios, sé que Él tiene sometida todas las cosas bajo sus pies. Sé que inclusive un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, y eso incluye la lengua de Satanás. Un día toda rodilla se doblará, e incluye la rodilla de Satanás. Se van a doblar y va a reconocer el señorío de Jesús, no para salvación como nosotros, pero va a terminar diciendo: tú eres el Señor. Eso está increíble. Y cuando nosotros entendemos eso y entendemos la obra de Dios también en Jesucristo, en Colosenses nos dice la palabra que Él despojó públicamente y exhibió a los principados y a las potestades, justo a esas figuras de las que habla Efesios 6, Él los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, dice, en la cruz del Calvario. Entonces, vemos que la obra de Jesús nos ha dado una victoria completa. Romanos también nos dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Es decir, ya la batalla está ganada, la lucha está ganada. Hay pequeñas peleas en el intermedio, pero aun cuando pudiéramos perder alguna batalla, la guerra total está ganada y la victoria está en Cristo. Y la otra es mi identidad, cuando yo sé quién soy para Dios. ¿Sí? Cuando yo sé quién soy para Dios, yo no tengo por qué temer de lo que me pueda hacer el enemigo, porque entiendo que para Dios yo soy precioso, yo soy preciado, hay valor en mí delante de Dios, y que Dios me cuida como un padre a un hijo, me cuida como un esposo a una esposa cuando hablamos del paradigma nupcial, nos cuida como su iglesia. Me encanta cuando Jesús aparece ante Saulo de Tarso, ¿verdad? Que después va a ser Pablo, y le dice: Pablo, ¿por qué? Bueno, Saulo le dice: ¿por qué me persigues? Y Saulo no estaba persiguiendo a Jesús como persona, estaba persiguiendo ¿a quién? A la iglesia. Y Jesús se lo toma 100% personal y le está diciendo: ¿por qué me persigues a mí? ¿Verdad? Entendiendo este misterio donde nosotros somos su cuerpo y donde quien se mete con su iglesia, se mete con él. Entonces, cuando yo tengo estas tres cosas bien cimentadas, la guerra espiritual va a ser muy distinta. En 1 de Pedro 5:8, si lo quieren apuntar, dice: sean sobrios y velen, porque su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Sí? Y esta ilustración del león rugiente buscando a quien devorar tiene que ver un poco también con lo que Pablo decía cuando dice: pues no ignoramos las acechanzas y las maquinaciones del diablo. ¿Ok? Esta palabra me dice 1 de Pedro 5:8 que Satanás está buscando a quien devorar. Ese buscando a quien devorar nos da una idea de que no puede atacar deliberadamente, sino que tiene que encontrar la ocasión para poder atacar. Cuando hablamos de un león que está buscando a quien devorar, yo no sé si has visto esos documentales, a mí me gustaba mucho cuando veía en la televisión documentales de animales. Me quedaba viendo y a mi papá le gustaba mucho y de repente los veía con él. Y cuando ves cómo cazan los leones, no es que llegan y luego, sino que están merodeando a las presas, suponiendo que es un grupo de cebras.
las está merodeando y está agazapado y anda rondando, ¿verdad? Anda buscando, y cuando ve la oportunidad, sobre todo cuando ve que una se ha ido rezagando del grupo, se ha ido quedando atrás, la empiezan como a acercar y cazan en manada, ¿verdad? Entonces de repente atacan cuando saben que el ataque va a ser efectivo, porque a pesar de que son fuertes, se tienden a cansar rápido en lo que es el perseguir a la presa. Entonces ellos tienen que ser certeros, y lo mismo es Satanás. Satanás no es que continuamente a cada rato va a venir a atacarnos, sino que busca las oportunidades en las que nosotros nos exponemos. ¿Por qué? Porque cuando tú y yo estamos sobre la roca, cuando tú y yo estamos en Cristo, Él no puede acercarse, no es tonto, ¿sí? Sabe que la pelea no la puede ganar, pero cuando nosotros nos salimos de esta área de seguridad, entonces nos metemos, por así decir, a sus dominios, abrimos puertas en cuanto al pecado, somos negligentes en cuanto a la oración, descuidamos nuestro tiempo de comunión, ahí nos puede ver vulnerable. Y yo no sé si viste El Rey León, pero El Rey León, la primicia de cuando es atacado Simba, es que le dice su papá, le dice, hasta este punto llega la luz y más para allá ya no te puedes ir. Tú puedes jugar, puedes andar por ahí pasándola bien, relajando y jugando, ¿verdad? En esta área donde tengo dominio, pero de aquí para allá le dice, no vayas. Y es el mismo principio para con nosotros. Nosotros, al ser hijos del Rey, Él dice, en mi área de dominio yo te voy a cuidar y yo te voy a proteger, y tienes una libertad, no tienes que andar con miedo. Pero si tú deliberadamente, sin protección, hay que entender que Simba era un león cachorro, tenía necesidad todavía de ser cuidado, no había llegado a la madurez. Y cuando nosotros no hemos desarrollado madurez y abrimos puertas, entonces el enemigo aprovecha para venir. Pero Santiago, volviendo a Santiago 4:7, nos dice, sométete a Dios, resiste al diablo, y entonces ¿qué? Él huirá. Él va a huir. Ahora, no nos dice tiempo. No nos dice resístele 3 horas o un día o 2 días. Habla de una continua resistencia donde finalmente Él va a huir. ¿Ok? Y voy a darles 5 formas en la que nosotros podemos enfocarnos en Dios. Número 1, la adoración. Me asustas. La adoración es una de las formas en las que nosotros podemos centrar nuestra atención en Dios. Porque finalmente adoración es eso. Adoración tiene que ver con resaltar ante nosotros los atributos de Dios. ¿Ok? Alguien por ahí decía, la alabanza es realzar lo que Dios ha hecho, y la adoración es realzar quien Dios es. Una cosa es lo que Dios es y otra cosa es lo que Dios hace. Está relacionado una con otra, pero por ejemplo, para distinguir esos pasajes, hay pasajes, salmos o los cánticos, por ejemplo, de Moisés, donde están exaltando lo que Dios ha hecho, porque tú nos has liberado, ¿verdad? Ese canto famoso de Moisés y de María después de salir del mar, ¿verdad? Pues echaste a la mar los carros del faraón, y luego vemos a David cuando empieza a hablar de las bondades de Dios, y eso es exaltar lo que Él ha hecho, eso es alabar. Pero adoración es irnos más a lo íntimo
y empezar a recordar quién es Dios, cómo es Él, su atributo. Saber que Dios es bueno y centrar nuestra atención en la bondad de Dios. Saber que Dios es amoroso, que Dios es fiel. Cuando estamos pasando en una crisis y nos centramos en la fidelidad de Dios, en ese carácter y saber, Señor, tú eres fiel, tú eres verdadero, nos da la paz de que sin importar que aún no se solucione la circunstancia que estamos atravesando, podemos confiar en ese Dios fiel, en ese Dios santo, en ese Dios bueno, en ese Dios puro. Y para poder realzar una vida de adoración, tenemos que llevar una vida de conocimiento en la palabra del Señor. Hoy estaba viendo una serie de preguntas y respuestas que le hacían a varios pastores en un congreso. Y la primera pregunta que les hicieron fue, decía, ¿la adoración a Dios es más emocional o es más intelectual? Y me encantó la respuesta que dio Paul Washer. Paul Washer primero dice, de entrada la Biblia no hace ninguna diferencia, no hace una distinción entre las dos áreas. Y Miguel Núñez, otro pastor, complementaba la respuesta y dice, para yo poder adorar a Dios, yo tengo que conocer a ese Dios. Y para eso necesito mi intelecto, necesito el conocimiento, necesito aprender la Escritura, necesito leer la palabra, comprendiéndola. Dice, y entonces ese conocimiento, ese intelectualismo, después podrá someter mis emociones y alimentar mis emociones para poder adorar a Dios desde la parte intelectual conectada con la parte emocional. Y eso es muy cierto, porque el día de hoy vemos creyentes que nuestra adoración muchas veces no es bíblica, muchas veces es solamente emocional. Y como nuestras emociones en un rato pueden estar muy bien y en otro rato pueden estar totalmente por los suelos, vivimos una vida espiritual continuamente de subidas y bajadas. Pero cuando yo estoy cimentado en la palabra y mi intelecto ha recibido eso, ha bajado a mi corazón, entonces el conocimiento se liga a las emociones y funcionan de la misma manera. Cuando yo estoy adorando a Dios, yo no tengo espacio para mirar la obra de Satanás. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú y yo no sé si lo sabes, pero solo podemos ver de una manera enfocada una sola cosa. No podemos ver muchas cosas enfocados. ¿Sí? Si yo quiero centrar mi atención en Héctor, estoy viendo a Héctor y en la periferia veo figuras. Y pues como ya sé dónde están acomodados, sé que está Mague, Lulú, Julián, Nancy. Pero si alguien entrara y yo no sé quién es, no lo voy a reconocer. ¿Por qué? Porque mi vista está centrada en Héctor. De la misma manera, cuando yo centro mi vista en Dios a través de la adoración, entonces ya no tengo ojos para estar viendo la obra del enemigo. Y eso me ayuda a someterme a Dios. Muchas veces estamos más pendientes de lo que el enemigo pueda hacer, o de tribulaciones o de circunstancias en nuestra vida, y ahí es donde perdemos la capacidad de la victoria, ¿verdad? Porque nos dejamos atribular por circunstancias. La segunda aspecto es centrarnos en lo que Dios ha prometido hacer, las promesas de Dios. Cuando yo me centro en las promesas de Dios, entonces yo puedo recordar en los momentos de tribulación
aquellas promesas que Él ha hecho para cierta circunstancia. A mí una de las promesas que más llenan mi vida en los últimos años está en Apocalipsis, en los últimos capítulos, cuando dice que ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más enfermedad, ¿verdad? Por ejemplo, cuando yo pasé por el tiempo de la enfermedad de papá, cuando ya falleció, algo de lo que a mí me sustentaba era pensar que si él había puesto su confianza en Cristo, él iba a dejar de dolerle lo que le dolía en ese momento. En los últimos días eran tan fuertes los dolores que él tenía que él estaba sedado completamente con medicamentos para que no tuviera ese dolor. Le dolía mucho la espalda las últimas veces en lo que lo levantábamos para ayudarlo a levantarse o a sentarse. Mi sobrino y yo, que éramos los que teníamos pues más fuerza física en la casa, él expresaba mucho dolor en la espalda. Entonces pensar que él partió a un lugar, si su fe estuvo puesta en Cristo, eso solo Dios lo sabe, pero en caso de que sí, él está en un lugar donde ya no hay ese dolor. Cuando yo estoy pasando por una angustia personal, una tristeza personal, algo de lo que más me anima es que llegará un momento donde no habrá más llanto. Ya no habrá noches en las que esté llorando antes de dormirme o momentos en los que esté cabizbajo, sino que Él va a enjugar toda lágrima. Y esa es una promesa final. Pero en el intermedio también ha hecho promesas. También ha prometido que Él peleará nuestras batallas. ¿Sí? Me encanta cuando dice: estad quietos y conocer que yo soy el Señor. ¿Verdad? Cuando iban a ir a pelear, ¿verdad? Y les dijo: no peleen, descansen y vean que yo voy a pelear por ustedes. Y Él caía y confundía a los enemigos, se mataban entre sí, salían huyendo, y ves victorias tras victorias. Cuando estás en un tiempo de dificultad tal vez económica, y la guerra espiritual a veces, les digo, no es tan mística como la esperamos, de estar orando y los ángeles luchando. A veces sí es así, pero a veces es que tú tienes una aflicción, una dificultad económica, y ahí el diablo anda buscando a quien devorar y empieza a lanzar dardos de fuego, el desánimo. Mira, ¿de qué te sirve ser cristiano? ¿De qué te sirve echarle ganas? Si diezmas y ofrendas, ¿de qué te sirve diezmar? No que diezmando tú eres próspero, y empiezan mentiras y dardos del enemigo. Pero las promesas de Dios, recordar lo que Él ha prometido, me protegen en esos momentos. Otra es recordar también que nuestro arrepentimiento rompe, voy a usar esta palabra, rompe la influencia de las tinieblas sobre nosotros. Una forma de pelear una guerra espiritual centrado en Dios es viviendo una vida de continuo arrepentimiento. Padre, te he fallado, perdóname, yo creo en tu gracia, confío en tu redención, confío en tu misericordia, de manera que yo puedo estar firme y arrepintiéndome. Tengo la certeza de que la obra de las tinieblas no puede venir sobre mí. Cuando yo he pecado, dice Primera de Juan: hijitos míos, no pequen. Pero si alguno de ustedes hubiera pecado, tenemos abogado, ¿verdad?, para con el Padre, en Jesucristo su Hijo. Romanos por eso nos dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, el diablo no puede venir a argumentar, salud, porque tenemos en Jesús el mejor abogado. ¿Sí? ¿Cómo te sentirías si vas a ir a juicio, pero justo antes de que entres al juicio, alguien viene y te dice: ¿sabes qué, Héctor? Te contraté al mejor abogado de conciliación de trabajo para que demandes al Oxxo. Imagínate que te hicieron una injusticia
y estás ahí, ¿verdad? Y es una demanda y qué sé yo. Y antes de entrar, alguien te dice, te va a defender el mejor de todos. Viene una seguridad en lo natural. De la misma manera, nosotros tenemos que entender que si yo estoy en una vida de continuo arrepentimiento, yo estoy continuamente poniendo el límite a la obra de las tinieblas sobre mi vida. Y un último punto que voy a poner aquí es nuestra vida de servicio. ¿Ok? Cuando tú y yo servimos al Señor, tú y yo nos estamos manteniendo activos, manteniendo ocupados, de tal manera que no tenemos tiempo para ser amedrentados por el enemigo. Una vida de ocio es lo que muchas veces da pie a temores, a miedos, a inseguridades, aún a pecado. Dice la palabra que uno de los pecados de Sodoma y Gomorra fue la ociosidad. ¿Sí? Tenían ociosidad, abundancia de pan, y no recuerdo cuál era el otro, pero eso los llevó a involucrarse en pecado. De la misma manera, si yo estoy sirviendo al Señor, no solo llevando una vida devocional de adoración, no solo recordando sus promesas, no solamente arrepintiéndome continuamente, es como que son varias cosas, y además le sumo el involucrarme en su obra, entonces eso también me hace parecerme a Jesús, porque Jesús vino a servir. Él dijo, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir. Uno de los títulos que se usa en el Antiguo Testamento para Jesús es el siervo del Señor, otro es el siervo sufriente. Es decir, cuando tú y yo desarrollamos una vida de servicio, y con servicio no solo me refiero a las áreas de ministerio en la iglesia, sino a los demás, sirviendo de alguna forma, entonces yo me estoy identificando con Jesús. Y eso me permite hacer frente a las obras del enemigo. Mira, Job 22:28, apúntalo. Yo voy a estar buscando los versos para no detenernos tanto. Job 22:28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando nosotros estamos en esos caminos donde la luz resplandece, ¿qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. La luz siempre disipa las tinieblas. Entonces, en los caminos del Señor, tú y yo encontramos que hay esta luz. Ahora acompáñame a Jeremías 31:7. Que dice, porque así ha dicho el Señor, regocíjense en Jacob con alegría y den voces de júbilo a la cabeza de las naciones, hagan oír, alabar al Señor y digan, oh Señor, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, y la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía volverán acá. Número 1 dice, regocíjate, alábale, y luego recuerda esa promesa que hace de que los hará volver, ¿verdad? Isaías 45:11 dice lo siguiente:
Dice, así dice el Señor, el Santo de Israel y su formador, pregúntenme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice el Señor de los ejércitos. Hay una promesa de liberación, hay una promesa de edificación y sobre todo la primera parte donde dice, pregúntenme acerca de lo porvenir y mándenme acerca de mis hijos y acerca de las obras de mis manos. Es esa identidad que te digo, de sabernos hijos de Dios, de sabernos obra de sus manos. Y hay más pasajes, si quieres apunta Apocalipsis 17 al 19, que es finalmente los capítulos que hablan de cómo vence Jesús. Y cuando tú y yo entonces desarrollamos estos aspectos que he hablado, podemos tener una guerra espiritual, digamos, centrada en Dios y ganada en Él. El próximo aspecto sería centrar mis oraciones en Dios, no en el diablo. ¿Cómo es normalmente la típica oración de guerra espiritual de un creyente? Reprendiendo al diablo, ¿sí o no? Y nos centramos en Satanás y le ordenamos y le recordamos que no tiene parte ni suerte. Y no estoy diciendo que no esté bien, son versículos que nos ayudan, pero cambia mucho la perspectiva cuando yo me centro en Dios y en que Dios obre, ¿sí? Por ejemplo, Mateo 6:6, ¿qué nos dice Jesús? Cuando ores, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Es decir, dirige tu oración al Padre, enfócate en Él. Señor, líbrame de esta angustia. Padre, pelea por mí la batalla. Señor, ayúdame. Y puedes reclamar promesas en el buen sentido, no el reclamo que hacen, ¿verdad?, a través de decretos, sino, Padre, tú has prometido, yo soy tu hijo, ten misericordia de mí, ayúdame en esta necesidad. Es diferente decirle, Padre, envía la provisión, a reprender al espíritu de pobreza. ¿Sí me entiendes? Son dos formas de orar que son totalmente distintas y que digamos que el fin es el mismo. Tú deseas salir de esa situación, pero cuando enfocas tu oración al Padre, y sobre todo me gusta cómo Jesús lo dice, porque no dice ora a Dios, u ora al Rey, u ora al Señor, dice ora a tu Padre. Es decir, bajo una perspectiva de paternidad, de poder acercarme sabiendo que yo no tengo que convencer a mi papá de que actúe a mi favor, de que yo no tengo que convencer a mi papá de que haga justicia para mí, de que yo no tengo que convencer a mi papá para que salga a defenderme. En el momento que mi papá se entera que yo estoy en una aflicción, Él va a querer defenderme, Él va a querer proveer, Él va a querer intervenir, porque es un buen Padre. Entonces por eso Jesús nos dice, cuando ores, ora a tu Padre, bajo esa revelación. Mateo 6:9 dice, ustedes pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Y vuelve a decir, cuando ores, ora enfocado a tu Padre, y nos muestra el Padre nuestro. Juan 15:16 dice, todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él se los dará. Es decir, volvemos a lo mismo, no es pelearme con Satanás, no es pelearme con sus huestes, es pedirle a Dios su intervención. Y Juan 16:23 dice, de cierto les digo que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, Él se los dará. Entonces es una forma de reforzar esta oración centrada
a Dios, una oración centrada en papá. Efesios 1:16, Pablo dice: no dejo de dar gracias por ustedes, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Padre de gloria les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Te fijas que ya no solo es Jesús, sino ya en la era de la iglesia, una de las oraciones apostólicas que encontramos es Pablo diciendo: yo oro por ustedes, pero pidiéndoselo al Padre. Yo le pido al Padre que les dé revelación. Efesios 3:14-16 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Sí? Y Efesios 3:20 dice: a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Entonces, yo estoy dirigiendo mi oración no al problema, no a la aflicción, no al ataque de Satanás. Vamos a suponer que efectivamente estamos viviendo un ataque del diablo, porque hay veces que no son ataques del diablo, que son circunstancias de la vida, pero vamos a poner el contexto donde sí Satanás está arremetiendo contra nosotros. Aún en ese momento la indicación es: sométete a Dios y resiste al diablo y él huirá. Centra tu corazón, tu guerra espiritual en quién es Dios.